Hola clase, vamos a dar comienzo a lo que es la explicación de los diferentes tipos de tiempo. Como podéis ver, pues hay varios tipos, varias situaciones, que son los típicos mapas meteorológicos que habéis podido ver en televisión, aunque ahora son mucho más completos, obviamente, y los representan todo mucho más gráficamente. Pues vamos a aprender a interpretarlos, ¿de acuerdo? Un poquito como se hacía antes, entendiendo cómo son los mapas de anticiclones y borrascas y de frentes. Entonces, pues bueno, nos vamos a encontrar que suelen poner dos tipos de mapas, ¿vale? Por un lado tenemos los mapas en superficie, que son los que se realizan pues, bueno, con una media de 1013, 1015 milibares, ¿de acuerdo? Y después hay otros que se realizan a 500 milibares o 500 hectopascales, que esto equivale a una altitud de 5.520 metros, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, pues lo que estamos viendo es si ese anticiclón o esa borrasca a 5.000 metros de altura sigue existiendo. Con lo cual podemos definir si es, obviamente, pues algo que es dinámico o que es térmico y por lo tanto la duración que pueda tener, la profundidad que pueda tener y si nos va a meter, obviamente, viento muy frío o no tan frío. En este caso, pues obviamente a 5.000 y pico metros estamos hablando de temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. ¿De acuerdo? 25, 30 grados bajo cero, con lo cual ese aire obviamente si llega a superficie, pues lo vamos a notar. Bien, en la península, los tipos de tiempo más frecuentes en invierno, el dominio del tiempo anticiclónico frío y seco. ¿De acuerdo? Bien porque hay un anticiclón térmico en el interior, simplemente es una bajada de aire frío, o porque está el anticiclón centroeuropeo, ¿de acuerdo? Con lo cual nos mete vientos del noreste, ¿de acuerdo? También los anticiclones polares atlánticos, que nos meten el viento del norte y del noroeste, ¿de acuerdo? En general, en invierno, la corriente en chorro desciende, y el anticiclón de las Azores, obviamente en invierno también está un poquito más bajo, lo que permite que obviamente el frente polar nos llegue. Y entonces entran todas las borrascas atlánticas y nos da el típico tiempo del oeste o del suroeste o incluso del noroeste. ¿De acuerdo? En verano, el tiempo anticiclónico seco y caluroso, porque el anticiclón de las Azores domina prácticamente todo este territorio. ¿De acuerdo? También, obviamente, hay un anticiclón en el norte africano, el anticiclón norteafricano, que también nos mete, obviamente, tiempo seco. Que se calienta mucho el suelo, entonces lo que va a permitir es que, obviamente, si os acordáis, se eleve la masa de aire y, por lo tanto, por convección, se creen grandes células, con lo cual pues, nos da un típico tiempo tormentoso de verano, ¿vale? Que generan pues, mucha inestabilidad y fuertes tormentas puntuales. En otoño y en primavera, el tiempo, como siempre, ha sido variable. ¿De acuerdo? Hay situaciones anticiclónicas típicas de invierno o de verano y las precipitaciones ligadas al paso de las borrascas. ¿De acuerdo? Que son las que nos van a dejar ese agua. En el Mediterráneo, sobre todo a principios de otoño, las gotas frías, sobre todo en el Levante. Esto en cuanto a lo que es península y Baleares. Si nos metemos en las Canarias, el tiempo cambia, ¿de acuerdo? Primero porque hay un tiempo llamado de los alisios, que es muy estable, son los vientos del noreste, ¿de acuerdo? Que llegan cargados de humedad, porque obviamente vienen atravesando el océano, ¿vale? Y suelen ser frescos y vienen a dos niveles, ¿de acuerdo? Entonces la zona
en la zona más norte de las islas, es la que recibe la influencia de todos estos vientos. ¿De acuerdo? Que el anticiclón de las Azores, que es el que domina gran parte de toda esa zona, se mueve. Entonces, pues bueno, se pueden instalar cerca borrascas, que son las que obviamente van a hacer que penetren otro tipo de masas de aire, ¿de acuerdo? Y en este caso el aire polar marino causa pues eso, temporales intensas, precipitaciones en poco tiempo, son las famosas inundaciones que se dan en Canarias, ¿de acuerdo? Mientras que si lo que penetra es el aire sahariano seco, ¿de acuerdo? Se producen las típicas olas de calor que también nos llegan a nosotros, ¿de acuerdo? Aquí hay representados en los apuntes 11 situaciones, aunque prefiero que los veamos eh, por aquí, por la presentación, ¿vale? Para que nos sea un poquito más fácil, quizá más gráfico, aunque yo lo he intentado en los apuntes, pero bueno, igual la situación es mucho más gráfica y se puede ver mejor. Bueno, empezamos obviamente, ¿de acuerdo? Podemos ver que hay, bueno, los tipos ciclónicos y anticiclónicos, o lo que son borrascas y anticiclones, mucho más, ¿de acuerdo? En general, en verano y en invierno dominan los anticiclónicos y en los equinoccios dominan las borrascas. La alternancia de unos y otros tipos de tiempo, ¿de acuerdo? Es lo que denominamos la circulación general atmosférica. ¿Vale? En verano, las altas presiones subtropicales ascienden, o sea, el anticiclón de las Azores se mete muy arriba, ¿de acuerdo? En el hemisferio norte, llegando, pues bueno, a dominar, a situarse enfrente de las costas de Portugal, aproximadamente en lo que son las Islas Azores, ¿de acuerdo? Mientras que en invierno los anticiclones se retraen hacia el sur, bajan y por lo tanto dejan el paso libre para que entre por Europa todas las borrascas. ¿De acuerdo? Y bueno, en los equinoccios, el frente polar es el que va a pasar y va a prevalecer, con lo cual obviamente pues, es el típico tiempo borrascoso. ¿Vale? Vamos a ver los mapas en superficie, aunque también los hay de altura, ¿de acuerdo? Que son los que nos avisan, obviamente, con lo que os comentaba antes, a 500 milibares, que es eso, 5.520 metros de altura aproximadamente, y vamos a ver 10, las 10 típicas, más típicas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la situación anticiclónica de advección del este, o sea, de que nos llega el tiempo desde el este, ¿de acuerdo? Que también denominamos gota fría. Si lo veis, la borrasca está situada en el levante español. Esta es la típica situación en la que empiezan las riadas en toda esa zona de Baleares, el levante español y puede incluso coger parte de Andalucía. Las lluvias son brutales, cae muchísima agua y es bueno, lo típico que se ve, como entra el agua en los hogares, arrastra y sobre todo pues esas construcciones que se han hecho en antiguos cauces, etcétera, y el agua, como se suele decir, eh, reclama lo que es suyo y obviamente pues, bueno, pues arrastra casas y arrastra de todo. Aquí en el sur, en el sur debajo, tenemos el mapa de 500 milibares. Si le dais o si vais al final de esta presentación, que es donde están estos mapas ampliados, podréis ver, obviamente, pues simplemente que este anticiclón que está situado en superficie sobre las Islas Británicas a 5.520 metros también lo está. Con lo cual, lo que estáis viendo es un anticiclón que es profundo, mientras que la borrasca ha desaparecido. ¿De acuerdo? En este caso es una borrasca térmica que es por contraste de los vientos que obviamente en superficie llegan desde el norte de Europa y chocan obviamente con el calor del Mediterráneo y se forma una baja
térmica, una baja potente térmica que es la que va a descargar el agua en toda esta zona, sobre todo levantina. Mientras que obviamente, bueno, en el resto de España veremos que bajan en general las temperaturas y también se pueden producir precipitaciones, pero sobre todo la inestabilidad se va a centrar en el levante español. Aquí tenemos la situación anticiclónica con tiempo del noreste, que es una situación en general con la de con otra, quizá con el anticiclón más desplazado en el Atlántico, pero volvemos a tener una situación de invierno en la cual pues, podemos ver, por un lado, la baja del Golfo de Génova, está situada sobre Italia, que se produce porque entre este anticiclón y el que no vemos, que está en África, de acuerdo, entre los dos, se está generando obviamente una baja. Se está potenciando esta baja. Mientras que la baja no es muy profunda, podéis ver que las isobaras no están muy pegadas. A medida que se junta el anticiclón veremos que aquí sí, lo cual nos dice que trae el viento muy fuerte y viene de la zona siberiana, con lo cual el tiempo es muy frío, ¿de acuerdo? No es precisamente muy húmedo, aunque algo de agua mete por aquí, de acuerdo, la borrasca, pero el tiempo que llega es muy frío, con lo cual pues, se pueden producir precipitaciones, sobre todo en las montañas, de nieve. El resto, si la situación, como podéis ver, 1020, 1024, 1028, esta es una zona ocupada por el anticiclón, con lo cual, en general, el tiempo es despejado, pero muy frío. ¿De acuerdo? Es una típica situación de invierno. Aquí tenemos una situación anticiclona con advección del sur, o sea que viene el viento, como veis, la borrasca, al contrario de las agujas del reloj, por lo tanto el aire sube desde el sur, con lo cual nos encontramos, veis, está asociado a un frente. Aquí tenemos el frente cálido, que quiere decir que el viento cálido del sur ha subido, ha chocado con la zona fría y está empujando aquí el aire frío, ¿de acuerdo? Y aquí el aire frío está chocando con ese aire cálido, con lo cual esto lleva asociado, obviamente, un fuerte desarrollo nuboso, que es el que todavía no está pasando, pero va a llegar a la península y va a producir además desde el sur precipitaciones que van a bañar absolutamente toda la península. ¿De acuerdo? Sobre todo, principalmente, pues Valle del Guadalquivir, las dos mesetas, el sur de las cordilleras, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, pues bueno, va a llover bastante. ¿Qué es lo que va a pasar en la costa cantábrica? Pues que ese aire que ha dejado el agua en la fachada sur va a descender más cálido, con lo cual se va a dar situaciones de temperaturas más altas en la fachada cantábrica y atlántica, ¿de acuerdo? Y no va a haber excesivas lluvias porque, como veis, hay una situación anticiclónica en lo que es el levante español, con lo cual esta parte desde el Ibérico hacia la costa mediterránea no va a tener lluvias. Aquí tenemos la situación ciclónica con advección del oeste, el típico tiempo del oeste que nos llega tanto en otoño, también nos puede llegar en primavera, pero bueno, es un tiempo generalmente de otoño en donde entran una borrasca potentísima, como veis, 956 milibares, con lo cual obviamente hay una profundidad muy marcada, con las isobaras muy juntas, con lo cual es un viento bastante fuerte, y una situación anticiclónica en el sur que está mandando aire cálido, con lo cual está continuamente produciéndose aquí el choque de dos masas diferentes, lo cual, bueno, pues es el paso de frentes por toda la península, desde el oeste, desde Portugal, y como podéis ver, son lluvias generalizadas, ¿de acuerdo? No tantas en la costa levantina, ¿de acuerdo? Porque está el sistema ibérico aquí, pero obviamente sí descargan prácticamente en toda la península, ¿de acuerdo? Es el típico paso de frentes que suele durar, pues bueno,
3-4 días, pero como veis, cada paso, aquí tenemos, pues bueno, puede durar más de una semana, obviamente, el paso de todos estos frentes. ¿Vale? Cada frente más o menos 3 días, pues aproximadamente lo mismo. Lluvias muy abundantes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la situación ciclónica con advección del noroeste. ¿De acuerdo? Que nos viene un viento más frío, entra por Galicia y nos trae, obviamente, es el choque del frente polar. Y aquí, como vemos, con una borrasca profunda situada sobre las Islas Británicas, una situación parecida a la que teníamos aquí, con lo cual, obviamente, pues en vez de entrar el tiempo del oeste, que es, digamos, que nos trae lluvias abundantes, aquí viene ya pues un viento más frío, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, ya es algo más diferente. El aire por aquí viene más templado, se ha cargado de más agua y aquí viene más frío, también viene húmedo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, sobre todo los chubascos en la parte norte, ¿de acuerdo? Media España, ¿de acuerdo? Y además está barriendo por otro lado, otro frente por el País Vasco que también está produciendo precipitaciones. Más o menos va a llover toda la península, pero la zona sur las lluvias llegarán bastante menos. ¿De acuerdo? Porque están protegidas por los sistemas montañosos y la lluvia no termina de llegar. Sí llegan algunas nubes altas, pero nada más. Al contrario, probablemente subirá algo, no hará tanto frío como este aire que llega húmedo y frío desde el norte en la fachada más norte de la península. Esta es la advección del norte, que es tiempo, pues bueno, tiempo frío, ¿de acuerdo? Ya que nos trae el aire de la zona ártica, aunque aquí viene y dobla desde el área polar, ¿de acuerdo? Porque este anticiclón atlántico inusualmente muy elevado para la época, porque estamos en invierno, está metiendo aire, como veis, está metiendo aire en la península desde el norte, ¿de acuerdo? Apoyado por esta borrasca de Génova bien profunda y nos está metiendo el aire del norte, un aire ártico que lo que va a producir pues es sobre todo un aire muy frío, ¿de acuerdo? Y va a producir, por un lado, chubascos en la cornisa cantábrica, nieve en las montañas y frío en general, la sensación de frío en el resto de la península, ¿de acuerdo? Un poquito más abajo, en el norte de África, también lluvias generales. ¿De acuerdo? Va a chocar este viento en el Atlas marroquí y va a producir lo mismo en la fachada norte, ¿vale? En el barlovento del Atlas va a dejar fuertes lluvias. En el caso de la situación de advección del suroeste, o sea, la lluvia de frente del suroeste, ha dejado precipitaciones en Canarias, como veis, entra por el valle del Guadalquivir y asciende hasta las Islas Británicas. La baja, que ha descendido bastante desde las Islas Británicas, de acuerdo, eso probablemente porque la corriente en chorro esté haciendo aquí una vaguada interesante, lo que está haciendo es meter el aire, si veis el aire cálido se ha colado aquí, en cuña, y está dejando aquí lluvias. Lluvias que además son las típicas que barren la península y que nos llegan a nosotros, ¿de acuerdo? No tanto, si veis aquí 1016 milibares, no tanto a lo que es la zona levantina y sí a lo que es pues bueno, el sur peninsular y buena parte de las dos mesetas, ¿de acuerdo? Con lluvias generalizadas, ¿de acuerdo? En Canarias, pues, Canarias, inestabilidad y precipitaciones, ¿de acuerdo? Si la borrasca baja, como hemos visto en algún caso anterior, ¿vale? Aquí también la borrasca los afecta. No, si estuviera más al sur,
probablemente las lluvias serían todavía más generalizadas. Es la típica situación en la que llueve en Canarias y a los 4 días está lloviendo en el sur, ¿vale? En Cádiz, Málaga, toda esta zona del sur de Granada, ¿de acuerdo? Porque obviamente además cuando llega el aire, llega húmedo, choca contra el farallón montañoso del Penibético y suelta agua. Esta es la típica situación que se da eh, yo diría que en finales de primavera, principios de verano, primavera general, ¿de acuerdo? Esta es la situación de verano, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, con un anticiclón que está dominando, como veis, en la península sobradamente. El aire que procede del Atlántico, como es seco o es caliente, es cálido, no va a producir mucha inestabilidad, ninguna. Además, las isobaras, como veis, están muy espaciadas, con lo cual es un tiempo de calma y de calor, ¿de acuerdo? Eh, las borrascas están muy al norte, con lo cual nos indica que obviamente la corriente en chorro está aquí, muy al norte, con lo cual pues estamos muy separados de la acción de los frentes que, como veis, se ha situado en el norte de Europa. Es el típico tiempo de verano de norte y centro Europa donde les llueve a ellos y nosotros obviamente tenemos un tiempo despejado. La borrasca norteafricana en este caso aparece muy al sur y tampoco está mostrando mucha actividad, no es profunda, 1012 milibares, como veis, no llega a afectar a las Islas Canarias. Aquí tenemos otra situación también de calor, que el anticiclón de las Azores obviamente extiende dorsales que se meten muy arriba, está llegando hasta el sur de las Islas Británicas prácticamente, ¿de acuerdo? Lo que hace que las borrascas no puedan entrar. ¿Qué es lo que se va a producir? Se van a producir aquí, por ejemplo, una borrasca, es una borrasca térmica, ¿de acuerdo? Las está frenando, bueno, se forma una borrasca térmica, pero ya veis que la profundidad esta es muy leve, con lo cual estamos hablando de que, bueno, en altura obviamente esto no existe y es puntualmente la típica, se va a producir la típica, en todo caso, lluvia por ola de calor, el típico tormentón de verano. Incluso es posible que sea hasta una tormenta seca, ¿de acuerdo? En Canarias, por otro lado, lo que está entrando es el aire muy cálido, con lo cual, pues bueno, van a subir mucho las temperaturas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, sobre todo una ola de calor, ¿de acuerdo? Que va a invadir prácticamente toda la península, se va a salvar un poco la cornisa cantábrica y Galicia, pero lo que es, va a producir en todo caso tormentas de calor, ¿de acuerdo? De características térmicas, simplemente por la ola de calor que invade toda esta zona. Y después podemos ver aquí una situación típica de invierno donde se instala el anticiclón centroeuropeo y avanza sobre la península ibérica, y lo que va a hacer es que obviamente, bueno, baje la temperatura, porque lo que está haciendo es bajar aire muy frío, 30 grados bajo cero, hacia, mientras baja se va calentando obviamente, pero desde los 5.000 metros hasta la superficie. Entonces el suelo se va a enfriar, por lo tanto se va a crear mucha estabilidad, ¿de acuerdo? Son altas presiones y, pues bueno, bajas temperaturas, heladas, ¿de acuerdo? En todo caso, nieblas al amanecer, ¿vale? Las matinales, cuando sale el sol y empieza a calentar un poquito esas masas de aire frías que están sobre el suelo, generalmente en la zona de los valles, ¿vale? Tanto el Valle del Duero como el Valle del Ebro, ¿de acuerdo?
y también aparecerán en algunas zonas montañosas. En Canarias, al contrario, obviamente el anticiclón deja paso, al estar alto, deja paso a la borrasca, que la borrasca norteafricana lo que va a generar es inestabilidad, ¿de acuerdo? Porque está metiendo parte de ese aire frío en una zona más cálida, con lo cual, pues obviamente traerá nubosidad, ¿de acuerdo? Sobre todo a las islas más orientales. En este caso, ¿de acuerdo? Si lo veis, ¿de acuerdo? A la provincia de Las Palmas. Pero afectará a todas, obviamente. Y con esto terminamos lo que es la explicación de los diferentes tipos de tiempo y entraríamos en lo que son los dominios climáticos españoles en un siguiente vídeo.